Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora María Vicky Zabaleta, infectóloga experta en vacunas. Bienvenida. Gracias. Bueno, los infectólogos en estos tiempos como que no van a tener descanso. Sí, parece. Porque un virus parece que mermara y de repente resurge con más fuerza. Es lo que ha ocurrido con esto que llaman la viruela del mono o viruela símica, porque viene del mono, pero es que se transmite de animales a humanos. Sí, esto es una zoonosis que realmente no es del mono. Eso es lo primero que es importante acotar, porque realmente los reservorios de esta enfermedad parece que son los roedores, las ardillas silvestres y muchos roedores que todavía hoy se están estudiando. Y el mono tiene El mono estuvo ahí por intermedio porque fue el primero donde se diagnosticó este virus. Pero parece que no fue en el reservorio. 70 en el Congo, ¿no? A un niño que un mono le transmitió. En humanos, exactamente. Exacto. Pero en los monos, en los años 50, fue el diagnóstico o sea, la clasificación de este virus que es parecido a la viruela, ¿no? O es un tipo de viruela, pero digamos es una zoonosis. ¿Qué es importante con esta enfermedad? Que es una zoonosis que probablemente no la vamos a exterminar nunca porque tenemos reservorios. O sea, tenemos varios reservorios que pueden estar allí en la naturaleza y nosotros no tenerlos, digamos, sitiados. Si hubiese sido una enfermedad solamente de humanos, como por ejemplo sarampión, que es una enfermedad que es nada más para humanos, nosotros podríamos decir, podemos trabajar en la erradicación de esta enfermedad. Probablemente con monkeypox o mpox, que es, digamos, como deberíamos llamarlo hoy, o la viruela símica, no la vamos a exterminar, pero sí la vamos a... O sea, puede controlar, la podemos controlar. Incluso generar una vacuna preventiva o lo que sea, ¿no? Hoy existen vacunas, hoy existen al menos 2 vacunas y alguna tercera en ojo, pero realmente siguen en estudio, no son vacunas maravillosas, hay una de ellas que tiene algunos eventos adversos importantes. Hoy las recomendaciones de vacunación son solamente las personas que han estado expuestas a una persona que ya tenga el diagnóstico de mpox y que sea adicional de alto riesgo. Si no, no hay indicación de vacunación a la población general. De todas maneras, después de lo ocurrido con esta tragedia, ¿no? La epidemia del COVID, bueno, la humanidad en general, digamos, de alguna manera quedó afectada, ¿no? Psicológicamente con el tema de las pandemias, aunque esto es totalmente distinto, pero valdría la pena precisar en verdad los alcances, los riesgos. Sí, es importante informar a la población porque hacer una alerta sanitaria como la hizo la OMS no significa que nos volvamos locos ni que esto que nos van a encerrar, como por ahí hay unos memes, ay, búsquense sus nuevos juegos porque ya nos van a volver a encerrar. No, probablemente no. Las alertas sanitarias, y esta es una alerta sanitaria que se llama Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. ¿Por qué hacen estas alertas? Para que los gobiernos dediquen presupuesto, dediquen personal a hacer vigilancia de la enfermedad para poder cerrar el brote. Esto no significa, esta es una enfermedad que realmente no es tan altamente transmisible como el COVID, que es un virus que se mantiene en el ambiente al menos 2 horas, ¿verdad? Esta enfermedad, ¿cómo son los métodos de transmisión más importantes de esta enfermedad? Y esto es importante para nosotros. Primero, las lesiones de la piel, porque esta es una enfermedad eruptiva, las lesiones de la piel son altamente contagiosas. Entonces, el personal de salud que hoy está en primera línea o en segunda línea y está evaluando lesiones en piel que sean vesiculares o que sean costrosas, deben hacerlos con guantes. ¿Por qué? Porque esas lesiones tú las tocas y son altamente infecciosas. Segundo, contacto sexual, pero esto no es una enfermedad de transmisión sexual, esto es una enfermedad de contacto directo. ¿Por qué? Porque las gotículas que nosotros liberamos también tienen virus y si nosotros estamos con una persona a menos de 1 metro de distancia y estamos hablando, interaccionando con esa persona, también nos podemos contagiar. Por lo tanto, el personal de salud nunca ha debido de dejar el tapabocas si está viendo pacientes, ¿verdad? Porque adicional tenemos otros virus, todavía tenemos el COVID circulando, tenemos influenza, tenemos otros virus que son de transmisión respiratoria altamente eficaces. Este no es altamente eficaz desde el punto de vista respiratorio, pero sí de tocar,
de los fómites, lo que nosotros llamamos fómites, es que si yo, por ejemplo, tengo monkeypox y toco esta mesa y tú vienes y la tocas en un tiempo determinado, también te puedes contagiar. La ropa de cama, la ropa en sí, todo lo que utilizamos, si es una persona que está contagiada con mpox, también se puede contagiar con mpox. Entonces no es una enfermedad que es eficaz desde el punto de vista de transmisibilidad. Ahora, en el 2003 llegó a Estados Unidos. ¿Aquí qué ha pasado? Mira, en Venezuela nosotros tuvimos casos en el 2022. Tuvimos pocos casos porque realmente se cerraron los brotes de forma importante. Pero para las Américas, desde el año 2022 hasta el año 2023, hasta hoy, más de 60.000 casos han habido. En todas las Américas, sí, más de 60.000 casos. Y nosotros tuvimos nuestros vecinos. Colombia, por ejemplo, todavía tiene casos esporádicos circulando por allí. Brasil, digamos que son los países que han estado más afectados, que son vecinos nuestros. Ya otros vecinos como por ejemplo Ecuador, vecinos digamos que viajamos mucho, intercambiamos mucho con estas personas, también más de 60.000 casos y 140 y pico de muertes en este tiempo. Ahora, ¿cómo se sabe que uno tiene eso? Que bueno, la persona, ¿cómo es ese ¿cuáles contagio? son los síntomas de las personas que tienen Eso es lo más importante. mpox? Claro. Los primeros síntomas pueden ser solamente fiebre, malestar general, dolor de cabeza y los ganglios aumentados de tamaño. Esto es un signo importantísimo que lo diferencia de otras enfermedades eruptivas, como por ejemplo sarampión, como por ejemplo varicela, que ellos también tienen lesiones en piel y que se pueden parecer. Cualquier ganglio. Los ganglios inflamados. Usualmente son ganglios de la cadena clavicular, pero pueden ser ganglios axilares, Claro. pueden ser inguinales y ganglios dolorosos. Después de esto, aproximadamente entre un día y 72 o 96 horas, te comienzan a aparecer las lesiones en piel. Obvio, yo siempre le digo a las personas y a los pacientes, hay enfermos y no enfermedades. Cada persona se comporta de manera diferente. De hecho, hemos tenido casos descritos en la literatura en los cuales el primer síntoma son las lesiones en la piel. ¿Cómo son las lesiones en la piel? Primero comienzan siendo una manchita, después esa manchita rápidamente se vuelve una pápula que es como una picadita de zancudo, yo siempre le digo así a los pacientes, después eso se vuelve una vesícula que es llena de líquido, blanquito o clarito mejor dicho, después se pustuliza, es decir, se llena de pus y finalmente se convierte en una costra que con los días se cae y queda la piel indemne en el mejor de los casos. No siempre pasa así, a veces pasa. A veces pueden quedar, pues eso es como una viruela. Es como una viruela que puede dejarte cicatrices importantes. ¿Por qué? Porque depende del número de lesiones que tenga. Este virus le encanta la cara, le encantan las manos y le encantan los pies y le encanta la zona genital si la transmisión fue vía sexual. Entonces, importante, cualquier lesión que se parezca a esta que yo les estoy diciendo y que tengan fiebre, malestar general, dolor de cabeza, los ganglios aumentados de tamaño, son susceptibles a ser estudiados, sobre todo si han estado en contacto con personas que han viajado, que han estado en aeropuertos, porque ya este virus ya no está solamente localizado en África, que digamos ha tenido... Siempre ha sido... Siempre Sí. ha sido, tiene más de una afectada. década este virus transmitiéndose. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos con este virus? Este virus aprendió de los humanos. La transmisibilidad de persona a persona ha aprendido de los humanos y aprendió a transmitirse de mejor manera. Hoy tenemos un clado diferente al clado que tuvimos en el 2022-2023. Ese clado era el clado 2, hoy tenemos el clado 1. ¿Qué diferencia hay con este clado? Este clado aprendió de nosotros, aprendió a transmitirse de persona a persona un poquito más fácil y adicional es un poco más letal. La cantidad de letalidad es un poquito más importante. Adicional, fíjense que cuando nosotros evaluamos la data de África, antes, en el brote de 2022-2023, el virus se encontraba más en hombres mayores de 25 años y la letalidad estaba más en ese grupo de personas. Hoy son los niños menores de 15 años la mayor cantidad de pacientes que hay en África. ¿Ah, sí? Y son más del 80% Bueno, de empezaron siendo mortalidad. niños. Cuando empezó la enfermedad Cuando fue atrás. empezó siendo niños, pero digamos que ¿Quién hoy... sabe si son más vulnerables?
Probablemente sí, de hecho hay personal de alto riesgo. ¿Quiénes son las personas de alto riesgo? Y esto es importante. Personal de salud, altísimo riesgo, por eso debemos utilizar tapabocas y debemos utilizar guantes cuando hay lesiones de piel. Obviamente todo depende del sitio donde estemos trabajando y qué tantos pacientes estamos viendo. Y adicional, pues cuáles son los medios que tenemos, ¿no? Porque no en todas partes tenemos un guante para cada paciente, porque esto es un tema de dinero también, ¿verdad? 2, las embarazadas son alto riesgo porque esta es una enfermedad que se transmite al bebé y que hoy no sabemos exactamente las consecuencias que puede traer este bebé, ¿verdad? Y adicional también se pueden morir. 3, los niños pequeños y los inmunosuprimidos, como por ejemplo los VIH, y de hecho, cuando fue el brote 2022 o 2023, la gente pensó que tenía algo que ver. Tenía que ver con VIH, pero era que el mayor diagnóstico se hacía allí porque la verdad que el tamizaje que se hizo fue muy importante en el mundo con estos pacientes y realmente los pacientes se asustaban, iban y se hacía diagnóstico. Es importante que muchas enfermedades que son de transmisión sexual, ojo, esta no es una enfermedad de transmisión sexual, hoy no está catalogada como transmisión sexual, pero si usted tiene relaciones sexuales sin preservativo, digamos que hoy se ha contabilizado que en las 3 semanas anteriores usted tenga más de 2 parejas sexuales, usted puede tener una enfermedad de transmisión sexual como por ejemplo sífilis, que también da unas lesiones en piel y que también se pueden confundir con esta enfermedad de monkeypox y que pueden coexistir las dos enfermedades en un Ahora, solo en una paciente. persona, ¿cómo es el tratamiento? ¿Es erradicable completamente o son de esas cosas que de repente se quedan y pueden rebrotar? No, en una persona, una vez que pasa el periodo, que más o menos son 21 días a 4 semanas, y aquí vamos a hablar de aislamiento, ¿cuánto tiempo se tiene que aislar un paciente que tiene mpox? Al menos 3 semanas, 21 días. Pero realmente lo que uno maneja es que hasta que la última lesión que le haya salido ya no salga a la costra, ahí es que sale del aislamiento. Si eso pasa más de 21 días, 4 semanas, pues ese paciente debe seguir aislado ese tiempo. ¿Por qué? Porque hoy no sabemos exactamente el comportamiento que tiene este virus de forma directa. Claro, y es más prudente que se mantenga aislado. Es más prudente. De hecho, la OMS hoy hace la recomendación de que si una persona tiene mpox, al menos 12 semanas debe utilizar preservativo para tener relaciones sexuales, porque tú no sabes las mucosas que tanto son esparsoras del virus. Que tanto traen, claro. Pero el tratamiento como tal, aparte del aislamiento, ¿en qué consiste? No, existen antivirales en el mundo, pero realmente no, primero no hay en Venezuela, pero segundo todavía están en experimentación y en evaluación si realmente son altamente efectivos. ¿Cuál es el tratamiento? Primero el aislamiento, segundo el tratamiento de las lesiones es importante porque muchos pacientes se complican y se mueren porque esas lesiones se unen todas y se forma una sola lesión que se puede complicar con una infección bacteriana, entonces mantenerlas limpias, con agua y jabón podría ser suficiente, ¿verdad? Y si ves que una de esas lesiones se está complicando, se está poniendo morada, se está poniendo negra, pues por supuesto tiene que nos queda medio minuto. ¿Qué tanto riesgo tenemos nosotros en este país? Hoy el riesgo no es alto. Es intermedio, yo diría que es intermedio, pero hay que hacer la vigilancia, es importante. Sí, hay que estar importante atento. tomar las muestras, el diagnóstico no se hace por sangre, se hace por las muestras que se toman. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, María Vicky. Gracias a ustedes. Gracias mil por haber venido, porque tu información ha sido muy importante, muy valiosa y sobre todo muy puntual. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos.